Está en la línea telefónica Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cocuyo. Luzmeli, ya ocurrió la votación del domingo y el gobierno inmediatamente se lleva a los líderes opositores. Sí, son dos cosas. Fíjate que la liberación de Leopoldo López, bueno, mejor dicho, el traslado de Leopoldo López de la prisión militar hacia su casa para cumplir la condena de 13 años que le fue impuesta, se realizó de manera unilateral por parte del gobierno. Esto abrió la posibilidad o la esperanza de que pudiese llegarse a algún tipo de negociación, sobre todo para evitar que se realizase la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego el gobierno, el presidente Maduro ha informado que ciertamente hubo estas conversaciones y que la oposición rechazó la propuesta que el gobierno le hizo, que era posponer la constituyente por 2 semanas para darle tiempo a la oposición a que se inscribiera. El rechazo de la oposición tiene que ver con el hecho fundamental de que esta asamblea fue convocada de manera fraudulenta y bueno, y la elección se llevó de manera fraudulenta. La casa de López se había convertido como un espacio en donde se estaban llevando conversaciones. Él pudo ver a los dirigentes de oposición, a quienes tenía muchos años sin ver, y ese espacio se convirtió allí como un espacio de conversación. En el caso de Antonio Ledesma, estaba más aislado y difundió 2 videos fijando su posición antes y después de la elección constituyente. Luego que se ejecuta la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Maduro dice textualmente: aquí se acabó lo que se daba, y dijo que la constituyente vino a poner orden. Aún no se ha instalado la constituyente, esto tiene que también que lo manejemos, todavía no se ha instalado, y estas medidas que tomaron en contra de López y en contra de Ledesma se puede inscribir no solo en las acciones que pudiese tomar la constituyente, sino en la mano dura que ha decidido tener el gobierno venezolano, sin escuchar. Es un signo, Luzmeli, Sí, totalmente. O sea, el gobierno está convencido, además el presidente Maduro lo dijo, que a él se le ocurrió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 2015, es decir, pocos días después de que la oposición ganara como ganó, de la manera absoluta, las elecciones parlamentarias. Y entonces esto es lo que nos indica lo que ocurrió en la madrugada, por cierto, con Ledesma y con López, es un retroceso y la aplicación de esa mano dura de la que el gobierno está convencido que es la única que le va a dar la posibilidad de permanecer en el poder. Es decir, aplicando terror, aplicando control, aplicando castigo para la disidencia. Luzmeli, hay también críticas a la oposición y tienen que ver con que a partir de este triunfo que tuvieron, porque sigue siendo el Congreso, de lo que llaman ustedes la Asamblea Nacional, el Congreso en Venezuela, digamos, tenía la mayoría la oposición, y esta mayoría no hizo cosas como cambiar a quien encabeza el Consejo Electoral o hacer una serie de medidas, nombrar a jueces, en fin, que si no desperdició la oportunidad que tuvo durante meses al tener mayoría. He oído críticas digamos, de la gente a este manejo, digamos, de la oposición, de ese triunfo que tuvo. ¿Cómo se ve allá? Fíjate que sí, que claro que hay críticas a la dirigencia de oposición y una de esas críticas tiene que ver, que la hizo Ledesma también como una forma de autocrítica al hecho de que prácticamente ese primer año se perdió, ¿no? Por distintas tácticas y porque no se terminaron de poner de acuerdo sobre cuál era el día después que iba a tener la Asamblea Nacional una vez que fuesen escogidos, que ganasen esta elección de manera abrumadora. Ciertamente la dirigencia de la oposición ha tenido muchísimos altibajos, entre otras cosas porque la Mesa de la Unidad Democrática, donde está articulada, digamos, la dirigencia opositora, es muy variopinta, con distintas agendas, con distintas ideologías, y realmente cuando se unieron no solo electoralmente, sino que decidieron avanzar muy unidos, fue justo cuando la elección parlamentaria.
y el éxito se vio allí. Pues luego de esto empezaron otra vez las agendas diferencias particulares de cada... porque hay agendas particulares. Extraordinariamente en la oposición venezolana hay aproximadamente 5 personas presidenciables. Y bueno, y están, cada quien está como que en una agenda buscando... No han coincidido sus agendas, es lo que quiero decir, porque políticamente pueden tenerla, pero no han coincidido. Y el gobierno ha aprovechado esas divisiones y esas diferencias para seguir avanzando. El gobierno tiene como ventaja que, aunque no es monolítico, son muy disciplinados siguiendo las líneas, ¿no? Y se ha aprovechado también de esa ventaja. Bueno, pues Luzmely, hay que tomarlo como lo decías tú, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de detener en la madrugada, de la manera en que lo hizo, a 2 de los líderes opositores, Leopoldo López y a Ledesma, se tiene que interpretar como una manifestación de lo que sigue es la mano dura en contra de la oposición. Vamos a ver qué reacciones provoca también en las calles y en los grupos, digamos, esta decisión del gobierno de Nicolás Maduro. Te agradezco muchísimo, Luzmely, como siempre. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Luzmely, que es directora de Efecto Cocuyo allá en Venezuela.